Hola, ¿qué tal, estimadas y estimados estudiantes? Pues me da mucho gusto saludarlos en esta nuestra primera sesión de la semana 4 de nuestro módulo 10, Transformaciones en el Mundo Contemporáneo. Bueno, me da mucho gusto saludar ya aquí presentes a Carla y Adriana. Bienvenidas. Pues antes de comenzar, pues prácticamente ya estamos llegando a la recta final de nuestro módulo. Y bueno, pues entonces saben que en esta ocasión pues no hay como tal una unidad por analizar, sino vamos a hacer una recapitulación de todos los saberes aprendidos a lo largo de estas 3 semanas que han transcurrido, ¿sí? Pero bueno, antes de comenzar a hacer una pequeña retroalimentación de grupal de lo que pude ver en la semana número 3, me gustaría pues escucharlas para saber cómo les fue en sus actividades, qué se les hizo difícil, fácil. Y bueno, sí, me gustaría saber también si ya han estado revisando un poco de los contenidos de esta semana, o bueno, del proyecto integrador principalmente. Comenzamos con Carla. Adelante. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañera. Este, yo ya comencé con mi proyecto integrador. Ya llevo un poquito el ensayo. La verdad, los recursos todos se me hicieron muy bien. Para mi sorpresa, el ensayo fue uno de los trabajos que se me hizo más fácil de todas las actividades que hemos tenido. Poder yo plasmar mis ideas, no sé, se me hizo más fácil hacerlo. Ha sido el trabajo más fácil que se me ha hecho. Al principio medio que acomodaba mis ideas y todo eso, pero ya al momento de empezar a escribir, fluyó todo. Entonces fue uno de los trabajos que más me gustaron, la verdad, hacer. Así que ya lo llevo un poquito adelantado. Retrocedí tantito en todos los recursos, le di otra media repasada rápida, todo. Entonces, gracias a Dios vamos bien. Ya comenté también en el foro de integración, así que al parecer hasta ahorita vamos todo bien. Ok, muy bien, excelente. Bueno, yo creo que si hay algo que puedo destacar es el hecho de que si entregaste todas tus tareas, pues ya no se te va a dificultar nada, porque pues prácticamente ya tienes pues mucho ganado, ¿no? Y si en tu primer ensayo, que fue el de la semana número 3, el mundo actual, si también ya estuviste bien, tuviste una buena redacción, pues yo creo que también ya tienes otro elemento ganado. Entonces, pues creo que ya, como pudieron ver, pues mucho de lo de la semana pasada, pues fue más investigar respecto a elementos que conocemos, solamente es identificar que es un desafío, ¿no? Adelante, Claudia, te escuchamos. Nuevamente, buenas noches, compañeras, saludos. Bueno, ya estoy haciendo la estructura de mi ensayo, información estoy buscando también, pero creo que estoy también ubicando la información que ya tengo para poderla acomodar parte de lo que ya hemos hecho en las semanas anteriores. Pero estoy, como dice la compañera, siento que es un poquito más fácil el ensayo. Ahí vamos. Ok, muy bien, excelente. Si quieren, pueden abrir su cámara, para que las vea también, saber cómo están, conocerlas. Bueno, entonces pueden mantener abierta su cámara también si quieren. Bueno, esto es opcional. Pues me da mucho gusto que ya estén avanzando en esa actividad, de veras, y sobre todo también, pues lo que más me agradaría sería que realicen una entrega anticipada, tomando en cuenta pues que esto también, si les falta hacer algunos ajustes, pues tengan el tiempo suficiente. Entonces, pues, muy bien, ya Claudia ya abrió su cámara. Muy bien. Ahora sí, ya la comunicación es mucho mejor. Ya te puedo Así ver. es. Entonces,
Bueno, me parece excelente. En verdad creo que el entendimiento de los temas pues ya se va dando a medida de que ustedes han realizado pues todas sus tareas anteriores. Y bueno, y para hacer este proyecto de integración pues se tienen que apoyar en esas tareas anteriores. Si las tareas no estuvieron bien, pues checar las retroalimentaciones también que necesite, donde les hago notar pues algunos aspectos positivos, algunos otros aspectos que pudieran complementar. Entonces, Así es. ahorita en un momentito más, pues vamos a estar identificando algunos elementos que considero que pueden ustedes utilizar para poder tener un buen desarrollo dentro de su proyecto integrador, ¿sí? Bueno, pues les comparto la pantalla para poder dar inicio a esta nuestra semana ya, nuestra semana número 4. Ya estamos a punto del cierre, ya casi para que puedan continuar ustedes con sus próximos módulos. Bueno, a ver, vamos a compartir la pantalla. Creo que bueno, estamos en la semana número 3, ¿vale? Bueno, ya la que acabamos de ver. Quería primeramente, pues, hacer una pequeña retroalimentación grupal de lo que pude observar en el desempeño que tuvieron en sus tareas, bueno, bueno, en términos generales, ¿no? Con relación a la primera tarea, el que se llamó Potencias y Conflictos, que les pedía un mapa mental en el que muestres elementos que eran las características de las potencias mundiales y las economías emergentes, las características de un conflicto territorial y de los recursos estratégicos, elegir en conflicto, buscar información al respecto, revisar noticias sobre dicho problema y colocar imágenes alusivas y finalmente en un párrafo señalar las estrategias que se han generado entre naciones. Bueno, creo que las tareas con mayor calidad que pude revisar en esta semana, pues fueron dentro de los primeros días de la semana, en donde creo que la mayoría cumplió con los aspectos más sobresalientes. Muchos hicieron su tarea en la herramienta que les sugerí para la elaboración de mapas mentales, como goconquer.com, en donde pues clasificaron bastante bien la información. Las últimas tareas que pude revisar el día de ayer todavía, y el día de hoy también todavía tenía algunos pendientes de estas características. Creo que ya no tuvieron tanta calidad, creo que les está faltando, pues en algunos casos, pues nada más aquí las indicaciones como tal, dicen características de las potencias mundiales, ¿no? Pero le dice características de las potencias mundiales, entonces es dar las características, pero también considerando que son por nación, pero en este caso ya se sobreentiende que tienen que hacer referencia a las potencias mundiales, qué países son. Algunos me señalaron solamente las características generales, pero no me dicen qué países son. Otros, me señalaron solamente 2 países, un país, entonces creo que pues sí se deben de esforzar muchísimo más en que su información está completa. En las economías emergentes ocurrió lo mismo. Creo que algunos solamente colocaron de unas 3 economías emergentes, algunos 4, aunque las indicaciones claramente nos señalan que son 5. Como les señalé en la sesión anterior, en esta tarea sería lo más recomendable era que investigaran en sus recursos de la semana. Algunos me ponían potencias mundiales que no vimos en los recursos de la semana y en economías emergentes también más países que no vimos en los recursos de la semana. Entonces la información es muy diversa. Entonces pues sí les pido que se enfoquen mucho en las recomendaciones que les doy para la elaboración de cada tarea. En cuanto al conflicto territorial, bueno, la mayoría, creo que no sé por qué siempre es muy dado que siempre elijan Cuba contra Estados Unidos por el territorio de Guantánamo. Creo que es el más común siempre que me toca en los módulos. Sin embargo, creo que en los temas también hubo algunas deficiencias del conflicto territorial.
Algunos se pusieron a investigar en otras fuentes de consulta, conflictos territoriales, México con Guatemala por el territorio por los límites de Yucatán, y bueno, son conflictos ya cerrados, ¿no? Ya se terminaron. Otros me ponían México con Estados Unidos en la época de Antonio López de Santana, cuando se perdió la zona norte de nuestro país. Ya no se puede considerar como un conflicto territorial porque ya está solucionado. Entonces, sí me doy cuenta de esa manera cuando el estudiante lee los recursos de la semana y cuando no lee los recursos de la semana, porque las indicaciones les dicen, elige un conflicto de los recursos de la semana y posteriormente busque información. Entonces, sí es importante que los que realizan tareas en fin de semana porque pues trabajan o tienen otras actividades, pues sí lean, se den el tiempo de leer las indicaciones y sobre todo también el contenido que tienen pues los archivos en PDF o los demás recursos de plataforma. ¿Sí? Con referencia a la actividad integradora del mundo actual, me encontré unos trabajos que de verdad me sorprendieron. La capacidad de análisis excelente, la redacción excelente, un buen orden de ideas. Algo que sí me gustó bastante es que ya varios de ustedes están manejando las citas textuales, poniendo la información que no es suya entre comillas, añadiendo el formato APA. Y bueno, y esto pues me llena de satisfacción porque estoy viendo que en verdad se están esforzando en redactar. Entonces, aquí lo importante a veces es, yo sé que pues no somos perfectos en la redacción, podemos repetir ideas, podemos repetir palabras, pero finalmente lo importante es que se evidencie el conocimiento sobre el tema, ¿sí? Bueno, aquí se les pide primeramente en el ensayo que identifiquemos solamente uno de todos los desafíos que analizamos en la semana número 3 y posteriormente de ese desafío conocer los derechos humanos, bueno, perdón, elegir el desafío, identificar las repercusiones en la vida cotidiana de uno, realizar una reflexión sobre cómo tus derechos humanos se ven afectados y cómo te respaldan. Bueno, aquí el elemento primordial era, como lo señalé, era enfocarlo a nuestra vida, a nuestra persona, ¿no? No solamente ser el espectador de lo que ocurre alrededor, de cómo se ve la discriminación, de cómo se ve la pobreza, ¿no? O la desigualdad, sino que también nosotros a lo mejor pudiéramos haber comenzado pues señalando pues qué es la pobreza, qué es la discriminación, qué es la desigualdad, ver cómo se generan esas actitudes de nosotros como personas en la sociedad, pero después darle un giro a la actividad y enfocarlos a nuestra persona. Obviamente que la actividad, pues ni los recursos de la semana nos hablan de los derechos humanos o tiene un apartado que refiere a Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero es importante conocerlos para que de esa manera podamos identificar si se violan los derechos o si nos cuidan de esos derechos humanos, ¿sí? Creo que muchos ¿qué será? En un 50% se están quedando a la mitad solamente del análisis, solamente están viendo la situación desde un punto de vista externo, lo que ocurre alrededor, cómo se está generando el problema, pero no llegan a la parte medular, que es este punto de aquí, dar respuesta a si los derechos se ven afectados o nos respaldan, ¿sí? Entonces, no están llegando a ese punto de identificar a los derechos humanos y, no sé, analizar en la Constitución, analizar en la Declaración Universal qué artículos se refieren a la discriminación, qué artículos se refieren a la pobreza, qué artículos se refieren a una buena calidad de vida y finalmente enfocar esos artículos a nosotros para poder dar respuesta a este punto final. Entonces, sí les pido, sobre todo a los que, como les decía, creo que las últimas actividades es donde me encontré más cantidad de plagio. Entonces, que analicen bien las indicaciones para que pues puedan tener unos trabajos pues con mucho mayor calidad, ¿sí? Bueno, a ver, ahora pues me gustaría saber, Carla y Claudia, ¿cómo les fue a ustedes con relación a sus actividades integradoras? Comenzamos ahora con Claudia.
Bueno, a mí me fue muy bien esta semana que pasó. Este, saqué 100. Ok, muy Me fue bien, bien. excelente. ¿Y Carla, cómo te fue? Eh, a mí también esta semana me fue muy bien. Saqué también 100 en las dos actividades. Ok, excelente. Entonces vean cómo, bueno, ahorita que están tomando esta situación, este módulo, vean cómo sí es importante a veces estar en las sesiones en Sí, donde pues realmente aquí analizamos el punto por punto, ¿no? ¿Qué aspecto? Por ejemplo, aquí decía, hay un elemento, no es cierto, es en la tarea anterior. En esta tarea anterior decía, características de un conflicto territorial y de recursos estratégicos. Muchos me pusieron junto este tema, conflicto territorial y los recursos estratégicos, y asociaron este tema con el conflicto territorial, pero no. Los, las características son individuales. Son características de un conflicto territorial y analizar el tema de los recursos estratégicos. No quiere decir que los unan. Entonces, detallitos como esos son elementos que tratamos dentro de las sesiones para clarificar más la información y sobre todo también para que ustedes pues puedan tener un mejor desempeño. Situación que no ocurre cuando uno no entra a las sesiones, cuando uno no se da el tiempo para revisar los recursos. Bueno, entonces terminamos con esta pequeña retroalimentación y bueno, pasamos ahora a lo que sería nuestra semana número 4. ¿Sí? Bueno, entonces, en esta semana número 4, pues viene prácticamente pues todo lo que hemos visto a lo largo de esta semana, ¿no? A lo largo de las 3 semanas. Primeramente comenzamos con la segunda revolución industrial, en donde pudimos apreciar cómo hubo bastantes avances tecnológicos, avances tecnológicos, hubo nuevos energéticos que se usaron, también está la relación obrero-patronal, la búsqueda de derechos, y bueno, y reconocimiento también, pues, de, pues, de los, tanto del, perdón, la búsqueda de derechos, así como también, pues, algunas manifestaciones en contra de las personas dueñas de las fábricas, ¿no? En la Primera Guerra Mundial comenzamos analizando, pues, elementos que tienen que ver con el expansionismo, cómo las naciones querían tener más territorios para apropiarse y tener más riquezas, más influencia a nivel internacional. En el periodo entre guerras, pues analizamos la situación que se vivía, ¿no? Ustedes elaboraron un mapa mental en donde se dan cuenta pues, de el auge del cine, de la música, de la crisis económica en Estados Unidos, cómo algunas naciones a raíz de la Primera Guerra Mundial quedaron inconformes. Y bueno, y se dieron también, vieron cómo la Primera Guerra Mundial pues trajo consecuencias negativas, entre ellos pues las pérdidas humanas y la caída de la economía de estas naciones. En la Segunda Guerra Mundial pues seguimos analizando problema del expansionismo. En esta Segunda Guerra Mundial vemos que es la detonación de las bombas atómicas de Estados Unidos hacia Japón, y bueno, y viene la consolidación de lo que serían las potencias mundiales, como lo son Alemania, Japón y Estados Unidos. Vemos también en la parte de la Guerra Fría que fue un enfrentamiento de demostración militar, tecnológica y económica entre dos países, como lo son la Unión Soviética, bueno, la Unión Soviética conformada por varios países y Estados Unidos. Con relación al muro de Berlín, pues vemos el surgimiento también de una división de un territorio en donde pues había unas diferencias ideológicas con relación a los regímenes totalitarios y vemos la caída del muro de Berlín como un cambio, ¿no? Y un auge dentro un auge del sistema capitalista y democrático en contra de esos sistemas totalitarios y que pugnaban por perdón, por sistemas de tipo socialistas. En el mundo unipolar también nos damos cuenta cómo tanto el capitalismo
como el sistema democrático, pues vino a eliminar el sistema socialista. A pesar de eso, pues hay algunos países que todavía siguen teniendo este sistema de gobierno, pero actualmente es el que domina a nivel internacional. Muchas de las naciones pues, que surgieron, bueno, o que lograron su independencia, pues ya eligieron un sistema democrático y ya eliminaron el sistema socialista, considerando que dentro del sistema político democrático pues había muchas más ventajas, como la participación de todos los ciudadanos para elegir a sus gobernantes y tener pues sus propias instituciones. En las dictaduras en América Latina pues pudimos apreciar cómo los gobiernos de las dictaduras pues tienen una ideología en donde intentan erradicar, bueno, frenar los derechos humanos, ¿no? Principalmente la libertad de expresión. También empiezan a generar las leyes, pero pues adecuándolas para perpetuar el partido político en el poder. También vemos que estas dictaduras, pues lejos de traer beneficios, pues afectaron a los derechos humanos de las personas y a la fecha, pues podemos observar que pues bastantes países a la fecha siguen teniendo este sistema de gobierno, ¿sí? En la hegemonía estadounidense y las potencias emergentes, pues nos vamos vamos nosotros identificando cómo Estados Unidos pues tiene a la fecha esa consolidación económica, militar, ideológica. No tan solo veamos cómo, hasta cultural, veamos cómo Estados Unidos tiene influencia en nuestro país, en televisión, en las tradiciones, en la forma de hablar, en la gastronomía, etcétera. Y también vemos cómo las potencias emergentes, o sea, las naciones que han sabido posicionarse dentro en la generación de tecnología, en el comercio, pues están creciendo a pasos agigantados. Entre ellas mencionábamos a Brasil, mencionamos a la India, a Rusia, a ¿a qué otro país? Eh, bueno, ahorita no recuerdo todos, ¿sí? En los conflictos territoriales, vimos también que los conflictos, pues, dos países o más se pelean por un mismo territorio y que sigue vigente hasta la fecha. En los temas tanto de la inclusión como de la exclusión, hablamos acerca de elementos como la discriminación y de distintos tipos, ¿no? Hacia los grupos vulnerables, hacia las personas con diferente raza, ideología, condición económica, etcétera. Y tomando en cuenta pues que las leyes pues siempre buscan esta inclusión, siempre procurando que todas las personas pues tengamos tanto los mismos derechos como las mismas obligaciones. Sin embargo, pues nos damos cuenta pues que en nuestro mundo pues vivimos en una situación siempre de desigualdad, de quién tiene más, quién tiene menos, quién sabe más, quién sabe menos, quién tiene más posibilidades o no, ¿no? A pesar de que las leyes pugnen por tener esos derechos. En las relaciones de consumo hablamos también de esa relación entre precio, vendedor y también la persona que es el comprador. Y nos dimos cuenta de cómo a raíz del sueldo que tenemos, es también la calidad de vida, en proporción a ello, es la calidad de vida que tenemos y también el precio de los productos que podemos comprar. En cuanto a la participación ciudadana, pues señalamos que a la fecha pues no se logra una ciudadanía plena, una participación ciudadana plena, porque la gente no acude a votar, porque la gente no participa en la toma de decisiones, porque la gente pues es apática para acudir a pertenecer a un partido político, a ejercer sus derechos. Y también vimos que en el desarrollo sustentable es importante, y como todo prácticamente lo tomamos de la naturaleza, pues es importante que tomemos conciencia de que sí utilizamos recursos, pero no necesitamos exceso de recursos para poder vivir. Y tomamos en cuenta que no solamente somos la única generación que estará en la Tierra, sino que vienen más generaciones que querrán disfrutar de los elementos que hoy tenemos. En la calidad de vida, pues vimos cómo es importante tener salud, tener educación, tener
empleo, tener amigos, tener una familia, ser reconocido dentro de una sociedad, y de esta manera pues vamos a ver que para poder vivir pues es importante tener todos esos aspectos, ¿no? Y bueno, y finalmente llegamos a la estructura del ensayo, donde de manera general se nos señala que de un ensayo pues debe de tener un título, una introducción, un desarrollo, una conclusión, y también debemos de considerar que dentro de la estructura siempre o desarrollo, pues siempre hay que emitir una opinión personal. ¿Sí? Podemos agregar información de que le da soporte o sustento a lo que estamos diciendo. Sin embargo, no debemos dejar de lado que un ensayo siempre es una opinión personal. ¿Sí? Bueno, no sé si tengan alguna duda hasta aquí, algún comentario que quieran hacer. Por mi Yo parte no, estoy bien, gracias. hasta ahorita todo bien. Ok, muy bien. Bueno, pues acuérdense que hoy en este módulo tenemos para esta ocasión dos foros, ¿no? El foro aprendiendo y el foro de integración. En todos ellos, pues siempre debemos de cumplir con las reglas de la netiqueta, siempre manteniendo las relaciones de cordialidad en todo momento, redactando sin faltas de ortografía, siempre comenzar con un saludo, dar nuestro mensaje y finalmente tener una despedida, ¿no? Eh, este tema, pues el primer foro yo creo que es pues muy personal, sobre todo por la forma en cómo nosotros investigamos, por lo que nos dificultó, lo que pudiéramos señalar como, como fácil, ¿no? Y hasta inclusive curioso. Por ejemplo, dice, ¿qué temas encontraste más información? ¿Bien? ¿De cuáles resultó más compleja la búsqueda? ¿Recomiendas algún sitio de historia mundial contemporánea? ¿Encontraste información curiosa sobre algún suceso histórico? ¿Cómo realizas tus búsquedas de información? ¿Sobre qué temas históricos te gustó indagar? Entonces, no, bueno, ¿qué les puedo mencionar? Cada uno, las opiniones van a ser distintas. Sin embargo, creo que a veces cuando los avances tecnológicos no están disponibles, la información puede ser que sea un poco más difícil de encontrar. Quizá de lo que podemos encontrar menos información, pues a lo mejor puede ser de la Primera Guerra Mundial. Había menos cámaras, había menos dispositivos para grabar, menos tecnología con relación al audio, menos elementos de comunicación. Y pues prácticamente lo que sabemos, pues es lo que han escrito los diversos autores, lo que hay en distintos documentos. Entonces ahí nosotros podemos identificar cómo ocurrieron los hechos. Quizá bueno, con relación a lo complejo de la búsqueda, también es que nosotros investiguemos en fuentes que son de nuestro nivel medio superior. Hay información mucho más compleja, pues si nosotros nos metemos a investigar más respecto de algún conflicto o respecto a eh, los avances tecnológicos, pues también vamos a ir viendo que la información puede resultar mucho más compleja, ¿no? Si yo me pongo a investigar sobre algún conflicto, reviso documentos, reviso lo que dice un autor, reviso lo que dice otro autor, bueno, entonces la información pues resulta mucho más compleja, ¿sí? Información curiosa sobre algún suceso histórico, pues creo que hay varios aspectos, ¿no? Algunos dicen, por ejemplo, que la muerte de Hitler, pues es un misterio, que no murió, a través no se envenenó, algunos dicen que fue que se disparó, algunos otros dicen que su cuerpo no se encontró, etcétera. Hay muchos aspectos. Por ejemplo, también con relación, bueno, yo encontré uno que a mí me pareció interesante, que fue, por ejemplo, que Thomas Alva Edison, que tiene relación ahí con la bombilla eléctrica, pues era mexicano, algunos otros dicen que no. Bueno, y que sus registros en el lugar en donde nació, pues se perdió, ¿no? ¿Cómo realizas tus búsquedas de información? Aquí creo que pues sería el que ustedes pues señalen el cómo investigan, pero pues algunos aplicando la metodología. Primero leo lo que digo, hago algún resumen, identifico ideas principales,
Cuando tengo toda mi información, pues redacto, pero pues esto es dependiendo de qué tantas destrezas tengamos. Hay algunos que utilizan más libros, algunos les gusta ver más videos, algunos les gusta más imágenes. Entonces, aquí la búsqueda de información ya es también de la forma en cómo ustedes aprenden. Y bueno, y sobre qué temas históricos te gustó indagar. Claudia, ¿a ti qué tema te llamó más la atención de todos los que pudimos analizar a lo largo de este módulo? Bueno, me gustó mucho eh, investigar los sucesos de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que se desarrolló después. Sí lo sabía, pero no como ahora lo tengo el conocimiento, lo leí, sabía cosas que me platicaba mi papá, mi abuelo, X, pero también, por ejemplo, de los años 20, ese tema no lo conocía yo, y es muy interesante también, los años felices, algo así de Estados Unidos, Ajá. y la depresión no lo sabía yo, ahora ya lo conozco, y me gustó mucho también. Hay cosas que no Ok. sabía, que no tenía yo clara, que ahora ya lo sé. Muy bien, excelente, muchas gracias. Y bueno, a mí, yo también, cuando yo leo este tipo de trabajos, de sus trabajos, también, pues me doy cuenta también de las necesidades, ¿no? A veces cuando ustedes plasman, por ejemplo, en el tema de los desafíos y la situación que viven en las zonas donde se encuentran radicando, pues son muy diversas, ¿no? Situaciones que uno pues nunca pensara nunca imaginaría que ocurre, ¿no? Entonces creo que pues realmente los lugares en que vivimos también pues determina el actuar, la forma en cómo se aplica la ley, e inclusive también la forma en cómo vivimos, ¿no? Carla, adelante, te escuchamos. Para ti, ¿cuál fue el tema que más te gustó? A mí el tema que se me hizo más interesante fue sobre la Primera Guerra Mundial. O sea, empezar a leer y tener el conocimiento de sus inicios, porque en realidad pues solamente pues en los otros niveles de educación nos enseñaban pues como que por encimita. Entonces poder comprenderlos, el por qué sucedió eso, pues la verdad sí, yo comentaba con mi esposo y le comentaba y le platicaba todo lo que he aprendido. Y él me queda mirando y me dice, o sea, que o sea, emocionar de ver que en realidad uno aprendió mucho, lo del holocausto, lo de Hitler, o sea, cositas que solamente lo sabías así por arribita, y ahora poder saberlos con profundidad, el por qué pasó eso, de sus ideologías y todo eso, la verdad, a mí sí me gustó muchísimo. Ok, muchísimas gracias. Efectivamente, ¿no? Yo también cuando me pongo a investigar un poco más, dije, oye, esto como que no lo sabía, o qué relación tiene esto con lo otro, ¿no? Por ejemplo, tan solo veamos desde cuándo viene el expansionismo, ¿no? España buscaba más territorio de las Indias y llega a México o a América y conquista todo este territorio, ¿no? Y vean desde qué momento está ese tema del expansionismo. A la fecha, bueno, ese es un ejemplo, a la fecha, Rusia contra Ucrania, ¿no? ¿Por qué? Por querer apropiarse de un territorio. Entonces, vemos cómo el expansionismo, a pesar de tantos años, de tanto tiempo, no es algo que se haya dejado de dar, ¿no? Vemos cómo los países siguen en esa ideología y no han cambiado. Los países siguen queriendo tener más poder, quieren tener mayor economía, quieren tener más territorio, quieren tener más colonias, más recursos, ¿no? Ahorita que muere la reina Isabel, pues me di cuenta de que Reino Unido o en este caso Inglaterra, pues sigue teniendo muchísimas colonias. Tan solo veamos Canadá, ¿no? Canadá que no tiene presidente, tiene un primer ministro porque es una colonia de la Unión Europea. Entonces, bueno, o de
Inglaterra. Entonces veamos cómo situaciones como esta a veces las van ustedes adquiriendo, pero a medida de que van investigando un poquito más y van relacionando lo que saben con lo que van estudiando dentro de estos módulos. Bueno, entonces pues pasamos al siguiente foro, que en este foro de integración nos dice, comienza primeramente con una pregunta detonadora que dice, ¿cuáles son las repercusiones de las guerras mundiales en la conformación de la política mundial actual y el replanteamiento del mundo científico y tecnológico? ¿Cómo podemos tomar esta frase, esta pregunta? Pues tiene muchos aspectos, ¿no? Repercusiones de las guerras mundiales, o sea, ¿qué nos dejan las guerras mundiales para la actualidad? Y principalmente en la conformación de la política mundial actual. O sea, cuando hablamos de los aspectos políticos, pues nos referimos a esa relación entre países. Hay tratados internacionales, hay acuerdos, hay comercio a nivel internacional, hay leyes en materia internacional, hay instituciones en materia internacional. Entonces, nos damos cuenta que las guerras mundiales pues vinieron a transformar el mundo, ¿no? Existió el surgimiento de nuevas naciones, en donde vemos que pues cada nación pues tiene sus propias leyes. No podemos entrar a un territorio sin antes cumplir con las leyes, ¿no? A lo mejor tener una visa, tener un pasaporte. No podemos salir de nuestro país de manera ilegal. ¿Por qué? Porque prácticamente en este caso pues las leyes nos dejan de proteger si no vamos con ellas, ¿no? Vemos el surgimiento de instituciones internacionales, vemos los derechos humanos, vemos que a raíz también de esa política empiezan a surgir también algunos conflictos entre países. Entonces, aquí vemos, es importante que ustedes se den cuenta de qué es lo que nos dejan los conflictos o en los conflictos bélicos para la posteridad, ¿sí? Viene otro punto que es el replanteamiento del mundo científico y tecnológico. Aquí, antes de comenzar la explicación, me gustaría escuchar qué es lo que ustedes entienden por este aspecto. Replanteamiento del mundo científico y tecnológico. Comenzamos con Carla. Yo creo que es como o sea, el mundo científico y tecnológico ha cambiado la manera de hacer las cosas o de vivir en la actualidad a las personas. O sea, cómo nos ha facilitado todos esos inventos y avances de descubrimientos. Por ejemplo, el descubrimiento de la penicilina. O sea, qué consecuencias, pues en este caso positivas, ha tenido hasta la actualidad. O sea, el replanteamiento de que sin ellas, si todo esto no se hubiera descubierto, no se hubiera desarrollado, el mundo en la actualidad sería diferente. Bueno, eso es lo que yo creo. Muy bien, excelente. Bueno, me ahorro mi comentario. Ahorita les digo de qué puede tratar más. ¿Sale? Claudia, adelante. Yo creo que el replanteamiento en el mundo científico y tecnológico le entiendo como que si esas armas se crearon para la guerra, ahorita ya las estamos utilizando, muchas cosas que se crearon las estamos utilizando para facilitarnos nuestra vida, ¿verdad? Pero en su momento muchas cosas que ahora utilizamos fueron creadas con otra intención que no fue benéfico, sino fue más bien con mala intención. Muy bien, entonces, muchas gracias. Adelante, te escucho. No, está bien. Ok, bueno, ok, muchas gracias por su participación. Bueno, aquí el elemento principal sería hasta dónde van a llegar los avances científicos y tecnológicos. Porque el mundo científico ha dado para mucho más, hasta para moldear nuestro mundo, ¿no? Hoy vemos situaciones, por ejemplo, de alimentos transgénicos, pensemos, alimentos transgénicos, o sea, alimentos que han sido modificados genéticamente
animales, que para que crezcan más rápido, para que produzcan más carne, hasta he visto algunos de conejos fluorescentes, este, ¿cómo se llama? Gallinas ¿cómo sin plumas, eh, la clonación humana, este, y en lo tecnológico también asociado a esta parte de lo científico, ¿no? Las armas de destrucción masiva. ¿Se imaginan si a la fecha, en esa época, ya había bombas atómicas, qué no habrá en estos días? Entonces, la parte de la replanteamiento es identificar los valores asociados al mundo científico. Entonces, pues ya no nada más es el hecho de que la ciencia ha venido a beneficiarnos, pero hasta qué punto debemos de ponerle un límite a esos elementos científicos, ¿no? Vemos, por ejemplo, el vientre subrogado, ¿no? Para familias que no pueden tener hijos, haciendo uso de la tecnología, se implanta un embrión en el vientre de una madre, sustituta con la célula del papá y de la mamá, ¿no? Que quieren tener el hijo. En algunos casos se considera que no es correcto, algunos países lo han desaprobado, pero aquí viene esta parte de los valores. Entonces, el replantearnos el mundo científico y tecnológico, pues se enfoca más a esta parte de la toma de conciencia respecto a lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer con relación a la ciencia y la tecnología, ¿sí? Entonces, aquí viene este elemento fundamental. Sí podemos generar nosotros tecnología, pero pues ya no tanto para destrucción, ¿no? Sino para un verdadero uso positivo. Es por ello que dice, en la primera intervención, dice la rúbrica, las indicaciones, responder a la pregunta detonadora, argumenta tu respuesta y comparte ejemplos. Y creo que aquí no hay dificultad en cuanto a lo que nos pide, que es que respondamos de qué nos está hablando, y finalmente pues demos algunos ejemplos. Ya les mencioné yo algunos ejemplos y con relación a las repercusiones y también con respecto al identificar esta toma de conciencia respecto a los cambios o avances que tenemos hoy en día. Luego dice, en tu segunda intervención, replica la aportación de unos de tus compañeros, plantéales preguntas que les permitan profundizar en tu análisis, ¿sí? Bueno, entonces si algún compañero comentó respecto a los valores que se tienen dentro, que aplicar con relación a la ciencia y a la tecnología, bueno, pues ustedes comenten algo más, hagan un poco más, abunden respecto al tema. Si algún compañero habló también de las organizaciones internacionales que nos cuidan en el mundo, bueno, pues ustedes también profundicen un poquito más. Sería conveniente que antes de que ustedes realizaran una pregunta, veo que algunos compañeros solamente, hola, ¿qué tal, Carla? ¿Tú qué piensas de esto? Y ya. No, primero es hacer un comentario al compañero respecto a lo que él aportó y posteriormente realizar una pregunta, ¿sí? En tu tercera intervención, replica a uno de tus compañeros algo que haya realizado sobre tu aportación. Yo ya hablé sobre el replanteamiento del del mundo científico y tecnológico. Y un compañero profundizó o hizo un comentario en mí respecto a lo que yo dije. Bueno, pues yo le tengo que contestar nuevamente respecto a lo que me dijo. Esto nos permite abrir la conversación y sobre todo también, pues, hablar más sobre el tema, ¿sí? Entonces, ya no nada más es que yo lance la pregunta, que me contesten y hasta ahí lo dijo, no, sino pues a lo mejor hasta tengo que agradecer el que se haya tomado el tiempo de leer mi comentario, de analizar un poco más, o de profundizar un poco más sobre mi tema, ¿sí? Y en la cuarta y última intervención, presenta una conclusión comentando cuáles serían los desafíos que enfrenta México con relación a la política internacional.
Cuando hablamos de la política internacional, hablamos pues de las relaciones con los otros países. Hablamos de los tratados internacionales, de los acuerdos, hablamos de las leyes que rigen a cada país, de algunos, ¿qué será? ¿Qué más? Podríamos señalar también algunos datos con relación a al comercio, al trabajo, etcétera. Entonces, desafíos que enfrenta nuestro país, yo creo que podemos encontrar bastantes, ¿no? Tan solo vean ustedes las noticias y se van a dar cuenta de ello. Dice, si quieres generar mayor diálogo, replica las aportaciones de más de uno de tus compañeros y si replican más de una vez tus aportaciones, responde con argumentos, ¿sí? Entonces siempre procuren pues dar un comentario pues totalmente objetivo. No se olviden que siempre en cada intervención aplicar las reglas de la etiqueta, comenzar con un saludo, dar su comentario, terminar con una despedida y si se dirigen a algún compañero, no les digan, hola, ¿qué tal, compañero o compañera? Ya diríjanse de manera inmediata con su nombre, ¿sí? La rúbrica, pues, nos señala que ustedes como participantes, pues tienen que, bueno, también yo también tengo que intervenir de forma regular. ¿Qué quiere decir? Que también de acuerdo a ello, pues la rúbrica les va a dar a ustedes a un valor. La rúbrica siempre se maneja en 4 aspectos, en lo cognitivo, en lo actitudinal, en lo comunicativo y en lo colaborativo, ¿no? Si ustedes en lo cognitivo contestan de manera correcta las preguntas, realizan la réplica, le responden a uno de sus compañeros, entonces ganarán 40 puntos. Si ustedes nada más hicieron algunos comentarios, nada más no profundizaron sobre el tema, se les olvidó alguna pregunta, pues entonces nada más ganarán 34 puntos y de acuerdo a la calidad irán perdiendo calificación si no lo realizan de la forma adecuada. En el actitudinal también nos dice hacia que se manejen con cortesía, que sus opiniones sean originales, comienza con una apertura, o sea, también la parte de la forma en cómo nosotros contestamos, pues también tiene valor. 15 puntos, 14 puntos, 12 puntos, 10 puntos, 9 puntos, según lo que ustedes, la calidad de su aportación. En lo comunicativo, si ustedes son coherentes, claros, precisos, aplican las reglas de la netiqueta, redactan sin faltas de ortografía, tendrán 15 puntos y si van disminuyendo la calidad, pues también su puntaje va disminuyendo. Si en lo colaborativo ingresan continuamente en la semana, y siempre promueven el diálogo, son 15 puntos. Pero si nada más ingresan 3 días a la semana, son 14 puntos. Si ingresan 2 días a la semana, son 12 puntos. Si nada más participaron en un solo día, son 10 puntos, ¿no? Y si nada más participaron al final de la semana, en día domingo, a las 10 de la noche, pues 9 puntos, ¿sí? Pensamiento crítico. Si ustedes reconocen la importancia de la pregunta detonadora y las repercusiones, ganarán 15 puntos. Y así sucesivamente de acuerdo a lo que yo pueda observar, ¿sí? La suma de esto, acuérdense, pues a lo mejor sí sí ingresaron de forma frecuente y contestaron, hicieron todos los aspectos requeridos, 40 puntos, la suma. Si resulta de que nada más realizaron unas 3 intervenciones, bueno, esos 40 se suman con 14. Si resulta que pues medio hubo coherencia, bueno, pues esos 40 más 14 más 12 se van sumando en lo colaborativo. Si nada más y realizaron 2 intervenciones, pues esos 40 más 14 más 12 más 10 y el último 12, pues sumarán su calificación total de nuestro foro, ¿sí? Entonces, y ya de acuerdo a eso, también será su retroalimentación. Bueno, pues pasamos ahora a la actividad a la actividad de integración que refiere este, a el proyecto denominado Los orígenes y transformaciones del mundo contemporáneo, en donde ustedes reflexionarán sobre los orígenes históricos de la vida política mundial actual y cómo estos repercuten en su vida cotidiana. Entonces, ¿qué entregarán?
un ensayo en donde describas tus reflexiones. Sugiero que Profe, hagas. Adelante, Carla. disculpe, en el foro de integración, en caso de que nadie replique tu aportación, o sea, sigo replicando hasta que me contesten No, mándame un mensajito, yo te puedo replicar. Ah, ok. Y me puede decir, ay, nadie me ha contestado y pues bueno, vamos a mitad de semana, pues a lo mejor todavía no, pero si tú ves que ya es jueves, ya es sábado, pues ya mándame un mensajito, nadie me ha replicado y yo le doy atención a tu comentario y ya entro al foro, ¿vale? Para que tú Muy bien, profe. continúes y ya de esa manera pues puedas continuar con el procedimiento de participación. Ok, gracias. Ok, bueno, continuamos. Semanas. Creo que se dejó de ver la pantalla. A ver, algo le pasó. Un segundo. A ver, déjenme compartir nuevamente porque se dejó de ver la pantalla. A ver, estoy compartiendo nuevamente. Espero que ya no haya problema y que ya se pueda apreciar. Ahí está. ¿Ya lo pueden ver? Sí, profe, ya se ve. Ok, muy bien. Bueno, dice, ¿cómo lo realizarás? Dice, haciendo uso de tus tareas integradoras de las semanas anteriores. Para ello, verifica que la información sea correcta. También puedes utilizar las retroalimentaciones que te he realizado a cada una de ellas. Bueno, y ahora las indicaciones. Dice, elabora un ensayo de mínimo 5 cuartillas, considerando un título, una introducción, un desarrollo, las conclusiones y las referencias. Aspectos que tienes que tomar en consideración. Las consecuencias sociotecnológicas de la segunda revolución industrial y cómo repercuten en tu contexto actual. Las consecuencias sociales, políticas, económicas y culturales de la Primera y Segunda Guerra Mundial en nuestra época contemporánea. Desafíos sociales, culturales, económicos y políticos derivados del nuevo orden global a partir de la caída del muro de Berlín. Profundiza sobre el papel que juega México en las problemáticas y desafíos internacionales actuales y comenta cuál es el lugar de México en la sociedad del conocimiento y la innovación para orientar el desarrollo del país. Entonces, como ven, pues son 5 los aspectos que ustedes tienen que abordar dentro de este ensayo, ¿no? Aquí en esta página, en este pequeño, Perdón, en este espacio, adelante, Claudia. Son 5 puntos y así como está, cada punto es específico, o sea, de ese mismo tema, me brinco a la otra cuartilla, el otro tema y así. Yo sugiero que así lo hagas para no perder un orden. Ah, ok. Aunque pudieras Solo para hacerlo aclarar. así. Ajá, sí. Si tú consideras que es correcto llevar ese orden, adelante, lo puedes hacer. Para que Ok, vaya, para que gracias. no, para que lleves, para que tus ideas no vayan así como que revueltas, terminas un Ajá, sí. tema y lo vas relacionando con el otro. Ok, gracias. Bueno, entonces dice aquí. Profe, Bueno, adelante, Carla. yo también tenía esa misma duda. Bueno, ¿podríamos ponerle como subtítulos? De preferencia no. Bueno, Ok, justamente eso voy ahorita en un momentito más. ok, Voy apenas iniciando aquí ok. la explicación.
Entonces, vemos cómo, bueno, en cuestión del ensayo, pues yo creo que ustedes ya lo pudieron apreciar, como un ensayo, pues es un escrito en prosa, ¿no? Donde analizamos un problema o una situación, un tema, lo examinamos, damos argumentos, emitimos nuestra opinión personal, tenemos un estilo propio para, de acuerdo a nuestra redacción. También, pues, nuestro análisis va a estar enfocado también respecto al conocimiento que nosotros tengamos respecto al tema. No nos debemos de olvidar que en un ensayo, pues siempre la introducción solamente es dar un panorama general de lo que va a tratar, ¿no? En el desarrollo hacemos el análisis y finalmente en la conclusión rescatamos lo más sobresaliente. Si ustedes tienen alguna duda sobre el ensayo, también les estoy compartiendo el recurso de la semana pasada en donde les indiqué esta página para que ustedes puedan ver cómo se realiza un ensayo, cuáles son cada una de las partes, cómo hacer un borrador y finalmente una redacción final. ¿Sí? Bueno, ahora sí vamos a pasar a cada uno de los elementos. Ahorita nos vamos primero al contenido y después a la estructura y a los elementos de forma, ¿sale? Bueno, dice, consecuencias sociotecnológicas de la segunda revolución industrial y cómo repercuten en tu mundo actual. Bueno, acuérdense que nosotros en el tema de la segunda revolución industrial, lo analizamos en la semana número 1. Entonces, en esa tarea número 1, que se denominó Primera Guerra Mundial, identificamos las características y consecuencias de la Segunda Revolución Industrial. Pero acuérdense, cuando hablamos de características, pues sí nos vamos a dar cuenta a lo mejor pues de los avances científicos, tecnológicos, de la búsqueda del reconocimiento de derechos, de los energéticos, ¿no? Que se comenzaron a usar. Solamente recuerden que cuando ustedes hablen de las consecuencias que tuvo la revolución industrial, pues son hasta nuestros días, hasta lo que nosotros podemos ver en la actualidad, ¿no? Vemos que hay bastantes empresas que son grandes, que tienen muchos trabajadores. Esos trabajadores pues se manifiestan para buscar reconocimiento de derechos, porque muchos de los derechos que encontramos consagrados dentro de la revolución industrial pues sí están plasmados en los documentos, en las leyes, pero muchos de ellos pues no se cumplen, ¿no? Vemos a la fecha también que la tecnología, pues hay muchas tecnologías de esa época que seguimos utilizando, pero ustedes en su argumento pueden ir viendo cómo esos avances tecnológicos pues se fueron transformando, ¿no? Pasamos de un teléfono de mesa a un smartphone, ¿no? Entonces, ¿cómo fue la transición, los cambios? Utilizamos a la fecha, pues seguimos utilizando los energéticos para poder vivir, pero pues su uso también se ha diversificado. Entonces pueden ir ustedes, cuando vayan haciendo su análisis, pueden ir bien dando a conocer esa transición de los cambios que ha habido a lo largo de los avances científicos o también de la búsqueda de reconocimiento de derechos, ¿sí? Bueno, consecuencias sociales, políticas, económicas, culturales de la Primera Guerra Mundial en nuestra época contemporánea. Consecuencias sociales, pues hablamos de la población. Aspectos políticos, hablamos de las leyes del gobierno. Aspecto económico, todo aquello que genere pues dinero, ¿no? Y los aspectos culturales, pues hablamos también de las tradiciones, eh, las las costumbres, etcétera, dentro de esta Segunda Guerra Mundial. Estos elementos nosotros los analizamos en la semana número 1, donde pues, colocamos las causas y las consecuencias económicas, sociales, políticas y territoriales de la Primera Guerra Mundial, y en la tarea número 2, donde ustedes grabaron un audio argumentando con sus propias palabras de qué manera la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual. Bueno, tomen en cuenta que dentro de la Segunda Guerra Mundial, pues ya tenemos
pues elementos fundamentales como son pues la detonación de las bombas atómicas, el mundo queda consternado, buscan una organización para pues generar instituciones internacionales. Hablamos de que varias naciones pues empezaron a buscar la liberación, su liberación, porque seguían siendo colonias. Entonces, ¿qué cambios trajo esto? Después dice desafíos sociales, culturales, económicos derivados del nuevo orden global. Esto ustedes lo hicieron la semana pasada también. Perdón, en la tarea número 3, en la semana número 2, donde realizaron una línea del tiempo acerca de la caída del muro de Berlín y revisar el recurso número 2 denominado el muro de Berlín, ¿sí? Nuevo orden global a partir de la caída del muro de Berlín, ¿sí? Empezamos, ¿qué podemos ver ahí a partir de que cayó el muro de Berlín? Pues empezamos a ver el auge del sistema capitalista y en la democracia. La democracia empezó a cobrar gran valor a nivel internacional, más todavía que el sistema socialista. Vemos un cambio de mentalidad, de toma de conciencia, de buscar no tomar decisiones a la ligera, sino encontrar soluciones ah, de manera pacífica antes de entrar a un conflicto bélico, ¿sí? Bueno, entonces aquí pudiéramos analizar esos elementos haciendo referencia a esa línea del tiempo, aunque creo que la mayoría en esta tarea se enfocó más en desarrollar aspectos que tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial y no tanto con la Guerra Fría ni la caída del muro de Berlín, así que a lo mejor en este punto pues sí les va a tocar investigar un poquito más, ¿sí? Para ello les estoy dando a conocer el recurso de la semana que tienen que leer y también, pues, leer la retroalimentación o el recurso sugerido también con relación, en caso de que les haya faltado información en este tema en su retroalimentación de esa tarea. Bueno, y pasamos al siguiente punto. Profundiza sobre qué papel juega México en los desafíos internacionales actuales, ¿sí? No se olviden, bueno, estos dos últimos puntos son nuevos, tomando en consideración de que ustedes ya analizaron las repercusiones que trajo la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Revolución Industrial, ya vieron los desafíos que tenemos a nivel internacional, pero ahora, ¿qué problemáticas y desafíos tiene México a nivel internacional? ¿No? México también participa en programas para mejoras del medio ambiente. México también participa en la generación de tecnología que exporta a nivel internacional. México tiene relaciones con Asia, países de Latinoamérica, países de Europa, con Canadá, con Estados Unidos. Quizá el tratado internacional más conocido pues es el del Tratado de Libre Comercio, que ahora se llama TIMEC, ¿no? Pero no es el único. O sea, México tiene muchísimos acuerdos internacionales. Después dice, comenta cuál es el lugar de México en la sociedad del conocimiento y la innovación para orientar el desarrollo del país. A pesar de que nosotros veamos que quizá México es un país emergente que está en crecimiento, no debemos de dejar de lado que en México también se genera tecnología, que en México también hay innovaciones, hay descubrimientos y que se comparten a nivel internacional, que México también es un país que está en constante comunicación con otras naciones. Entonces, investiguen en este aspecto, investiguen qué, qué avances ha tenido México, qué descubrimientos se han generado en nuestro país y que sean de uso a nivel internacional. ¿Cómo va creciendo nuestro país? Investiguen un poco con relación al apoyo que da México a estos descubrimientos, a estos científicos, a si verdaderamente México, pues eh, se le da la importancia necesaria para poder, pues, competir con con países a nivel internacional.
Dice entonces, estos dos aspectos son nuevos. Ahora que has comprendido los desafíos internacionales, como son la desigualdad en sus diversas manifestaciones, la exclusión social, el problema del expansionismo, así como los conflictos territoriales, serás capaz de analizar la postura de nuestro país ante este tipo de situaciones. Para que ustedes puedan investigar sobre estos dos temas, les dejé algunos links aquí como recursos. Uno se denomina México con relación al desafío de la sostenibilidad, o sea, de los recursos naturales, México y la seguridad, México y la migración, desarrollo tecnológico e innovación en México. ¿Sí? Entonces, aquí hay algunos desafíos y otros con relación al mundo del conocimiento y la innovación. ¿Sí? Entonces, revísenlos, léanlos, no copien la información tal cual aparece, solamente hagan referencia a lo que pudieron rescatar más sobresaliente. ¿Sí? Ahora vámonos a las características generales, que son como los elementos de forma, ¿no? En cuanto a la estructura del trabajo, siempre pues procuren que la primera página es la portada. Utilizar una letra tipo Arial 12 y un interlineado 1.5, justificar su texto, hacer uso de párrafos, no incluir imágenes y solamente pueden colocar una en la portada. Recuerden siempre que es importante hacer uso de las citas textuales en formato APA. Entonces, en cuanto al contenido de introducción, como me señalaban hace rato, creo que era Claudia, no es necesario que me pongan la palabra introducción, ni la palabra desarrollo, ni la palabra conclusión. En el momento en que yo esté revisando su trabajo, me debo de dar cuenta de esos elementos. Entonces, tampoco es necesario que me pongan en dónde está como título, porque pues no estamos haciendo un cuestionario, ni una redacción de un tema y luego el otro tema, ni es necesario que me pongan consecuencias sociotecnológicas de la segunda revolución industrial, ni tampoco consecuencias sociales, políticas y económicas, porque al momento de que yo voy leyendo el trabajo, me debo de dar cuenta de dónde está la introducción, dónde comienza el desarrollo, cómo analizan ustedes las relaciones tecnológicas, cómo relacionan ustedes esta parte de las repercusiones de la Segunda Guerra Mundial y así sucesivamente. Debemos de saber que todos estos temas están relacionados, de tal manera que si voy a ir hilando mis ideas o voy a ir relacionando mis ideas, debo de ir dando secuencia a mi redacción. Si primera, si primeramente hago referencia por ejemplo, a la segunda revolución industrial, puedo ir, no sé, redactando. Eh, en la segunda revolución industrial se aprecia el surgimiento de las clases sociales y pueden ustedes continuar diciendo, lo cual podemos apreciar hasta el día de hoy. Esto se convierte en un problema porque en nuestra época contemporánea las clases sociales siguen siendo muy marcadas. Durante la Segunda Guerra Mundial, ahí estoy relacionando con el siguiente, voy entrando al siguiente tema. Durante la Segunda Guerra Mundial, las clases sociales se diversificaron. Mientras los ricos se hacían más ricos, los pobres se hacían más pobres. Y esta puede ser una característica social y así, y de esta manera pueden ir relacionando bueno, lo hago de una manera muy burda, pero ustedes vayan relacionando un tema con otro. No necesitan colocarme dónde empieza un tema, dónde comienza otro tema, cuando todos tienen que ir relacionados, ¿sí? Entonces, si están hablando de los desafíos a nivel internacional, a lo mejor me hablan la delincuencia. La delincuencia es un desafío a nivel internacional. México también presenta esta situación, o sea, van relacionando un tema anterior con el que sigue, ¿sí? Entonces, sí sería conveniente que, como lo señalan, fueran por párrafos. En cada párrafo, de unos 10 rengloncitos cada uno, señalar una o dos ideas, pasar a otro párrafo, dar a conocer una o dos ideas y así sucesivamente para que no se vayan enredando al momento de redactar. Después dice,
Para que no tengas problema con la coherencia y orden de ideas en tu redacción, sugiero que primero hables sobre la segunda revolución industrial y sus repercusiones en la actualidad. Una vez agotado en diversos párrafos, puedes tomar el siguiente tema y así sucesivamente. Recuerda que la redacción debe de ser de tu propia inspiración. No copies párrafos completos de tus fuentes de consulta, no hagas compilados de distintas páginas, ni tampoco cambies solamente algunas palabras. Escribe como lo comprendiste. En un ensayo puedes cuestionarte, dar ejemplos, explicar, criticar a los autores, puedes presentar datos de instituciones, reflexionar, hacer recomendaciones, establecer relaciones de causa y efecto, comparaciones, etc. Y la conclusión puedes hacerla destacando los elementos más sobresalientes de tu análisis. Entonces, como ven, creo que no es muy complicado hacer este tema. Si ya ustedes pudieron hacer los elementos anteriores, solamente retómenlos. Recalquen cuáles son las consecuencias o las aportaciones que nos deja cada uno de los temas para la posteridad. Y en cuestión de los últimos dos temas, sí investiguen un poquito más. Ahora, en este caso, como lo señalé, sería conveniente siempre que el trabajo sea principalmente hacer referencia a ejemplos, ¿sí? Para que de esa manera pues yo pueda ver que efectivamente comprendieron cada uno de los temas que analizamos durante la semana y también pues pudieron ustedes identificar los aspectos relativos o que tratan referentes a México, ¿sí? No sé si tengan alguna duda, algún comentario que hacer con respecto, ya que están elaborando sus actividades. A ver, Yo no, profesor, gracias. ¿no? A ver, Carla, No, hasta ahorita todo bien. ¿no? Bueno, creo que nada más era en cuestión, creo que sus dudas nada más eran con relación a a los subtemas, ¿no? Entonces bueno, yo creo que sería conveniente nada más ir ordenando las ideas, ir dándole secuencia, relacionar el tema anterior con el que sigue, para que no se pierda esa continuidad, ¿sí? Bueno, pues entonces, pues no sé si hay algún comentario más, algo que quieran comentar ya para antes de finalizar. Muchas gracias por su tiempo. No, al contrario, ustedes porque siempre están aquí atendiendo a la sesión. Sí, de mi parte también muchas gracias, profe, por lo bien explicado. La verdad, en los módulos pasados tenía que revisar a otros asesores, en este no tuve que hacerlo porque todo fue completo. Gracias. Así es, así es. Ok, Gracias. bueno, pues me da mucho gusto que estén aquí en las sesiones. De verdad que creo que los trabajos que yo siempre veo mejores, pues son pues de las personas que están en las sesiones porque van analizando pues los aspectos en los que puntualizo, ¿no? O utilizan las herramientas que les doy a conocer para hacer sus trabajos. Entonces, pues creo que estoy plenamente seguro que sus actividades van a ser del todo satisfactorias. Creo que no me queda la menor duda. Y pues finalmente, pues creo que el resultado pues va a ser un satisfactorio ya en la obtención de sus calificaciones. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí en las sesiones. Pues ya nada más nos queda una más. Espero que ya para el día viernes pues ya hayan hecho su entrega y ya les tenga su calificación. ¿Sale? Bueno. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas Pues gracias. cuídense Buenas noches. mucho, que tengan excelente noche y cualquier duda, estamos en contacto. Gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós.